Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sabían, Raúl González Blanco ya no era intocable. El mismo capitán que había besado el escudo con lágrimas en los ojos, él, 7 minutos que lo ganaba todo sin levantar la voz, empezó a ser visto como un problema dentro del vestuario más glamuroso y peligroso del fútbol mundial. ¿Qué ocurrió con el niño prodigio de la fábrica, que llegó a ser el alma del madridismo y terminó saliendo por la puerta trasera, en silencio, sin homenaje oficial? Durante más de una década, Raúl fue el emblema absoluto del Real Madrid, el primero en llegar, el último en irse, el que gritaba los goles con los ojos cerrados, como si jugara con el alma de toda una afición en sus botines. Pero tras bastidores, su figura empezó a generar tensiones. Algunos compañeros hablaban de un liderazgo opresivo, de vetos no escritos, de decisiones técnicas influenciadas por su sombra omnipresente. Las jóvenes promesas no florecían. Los cracks que llegaban se apagaban. Y mientras el palco presidencial miraba hacia otro lado, el raulismo crecía como un poder paralelo en el vestuario. Florentino Pérez, obsesionado con los galácticos, vio en Raúl tanto un icono como un obstáculo. Internamente, muchos aseguran que fue él quien empujó su salida, sin escándalo público, pero con una claridad escalofriante, Raúl debía irse para que el club renaciera. Este es el secreto que el madridismo más fiel no quiere aceptar, que su mayor leyenda fue silenciada justo cuando aún podía dar más. Detrás de los goles, las Champions y los aplausos, se escondía una guerra fría que marcó el principio del fin de una era. Durante años, el madridismo se negó a aceptar que detrás de la imagen impoluta de Raúl González se escondía una red de tensiones internas, luchas de poder y un silencio institucional cuidadosamente orquestado. Pero el muro comenzó a resquebrajarse cuando algunos excompañeros y técnicos se atrevieron a hablar. Lo que revelaron no eran simples anécdotas, eran señales de una estructura informal que giraba en torno al 7 minutos. Uno de los testimonios más incómodos llegó de parte de Nicolás Anelka, quien afirmó en su documental, en el Madrid había clanes. Si no estabas con los capitanes, estabas fuera. Y el que mandaba era Raúl. Años más tarde, Robinho confirmaría una sensación parecida. Raúl tenía el control de todo. Si él no quería que jugaras, no jugabas. El italiano Cassano, famoso por su sinceridad brutal, fue aún más directo. El problema del Madrid no era ni el entrenador ni Florentino. Era Raúl. Estas afirmaciones nunca fueron desmentidas oficialmente por el club. Tampoco por el propio Raúl. Su silencio, siempre elegante, dejaba lugar a la interpretación. Y en ese vacío nacieron mitos, rumores, medias verdades y tal vez algunas certezas. Internamente, en los pasillos del Bernabéu, se decía que Raúl asistía a reuniones con directivos, que opinaba sobre fichajes, que influía en la continuidad de entrenadores. Que su poder era tan absoluto que terminó asfixiando el crecimiento de nuevos líderes. ¿Fue esta una de las razones por las que figuras como Cristiano, Ramos o Modric solo pudieron florecer tras su salida? La gota que colmó el vaso llegó en 2021, más de una década después de su retiro. Se filtraron audios de Florentino Pérez, presidente del club, hablando en privado sobre Raúl. Lo llamó la gran estafa del Madrid y una influencia tóxica dentro del vestuario. Palabras que helaron la sangre de muchos aficionados. Porque no era un periodista amarillista, ni un exjugador resentido, era el hombre que dirigía el club. El escándalo fue inmediato. Medios como El Confidencial divulgaron más de una docena de audios en los que Florentino también atacaba a otras leyendas, pero las palabras sobre Raúl fueron las más duras. Por primera vez, se escuchaba en voz alta lo que durante años había sido un susurro, que la leyenda del 7 minutos tenía sombras. El propio Raúl no emitió declaraciones. Siguió trabajando en silencio como entrenador del Real Madrid Castilla, el filial del club. Una figura invisible, presente pero ausente, rodeado de una discreción casi dolorosa. La afición, dividida. Algunos se sintieron traicionados por las palabras de Florentino.
Otros empezaron a mirar con ojos distintos al ídolo. En tertulias, foros y redes, surgieron preguntas que durante años nadie había osado formular. ¿El declive del Madrid entre 2003 y 2010 fue culpa de las malas decisiones o de un capitán demasiado poderoso? Y sin embargo, las emociones no se pueden borrar. Las imágenes de Raúl besando el escudo, corriendo con los brazos abiertos, señalando al cielo tras marcar, siguen ahí. El niño que gritaba goles con furia sagrada, el joven que representó a España en 3 mundiales, el capitán que lloró en París tras levantar la 9ª sigue siendo parte del alma blanca. Pero ahora sabemos que su historia fue mucho más compleja. Que detrás del héroe, había un hombre. Y detrás del hombre, una estructura de poder que el club debió romper para renacer. Porque a veces, para que una institución sobreviva, necesita sacrificar a su símbolo. En Escándalo Total no nos interesa romantizar ni destruir ídolos. Nos interesa la verdad. Y cuando hablamos de Raúl González Blanco, no estamos ante cualquier figura, hablamos del jugador que definió al Real Madrid de los años 90 y 2000. El que construyó un legado con goles, carácter y liderazgo. Pero también, del hombre cuya influencia terminó por incomodar a muchos dentro del club. ¿Fue Raúl un símbolo intocable que mereció una despedida apoteósica? Sin duda. ¿Fue también un líder que, como tantos otros en la historia, se aferró al poder más allá del campo? Es muy probable. Su caso no es único. El deporte está repleto de figuras que, por carisma o trayectoria, terminan manejando más de lo que se ve en los 90 minutos. Pero lo que hace especial el caso de Raúl es que su silencio fue tan elegante como ruidoso. Nunca dio escándalos, nunca respondió a la prensa, pero tampoco negó su papel como epicentro de muchas decisiones internas. El Real Madrid se benefició de Raúl durante años. Y luego, sin decirlo abiertamente, entendió que debía dejarlo ir. La decisión fue fría, pero necesaria. La llegada de Cristiano Ronaldo, el liderazgo de Ramos, la irrupción de Mourinho y luego Zidane, todo eso ocurrió sin Raúl. Como si, una vez apartado, el club respirara distinto. ¿Coincidencia o consecuencia? Por otra parte, la selección española alcanzó su gloria máxima sin él. 2 Eurocopas, un Mundial. Generaciones enteras levantando títulos tras su exclusión. El dato es incómodo, pero imposible de ignorar. Aún así, cuestionar el legado de Raúl es ignorar lo evidente. Ningún jugador marcó tantas veces en partidos decisivos, ningún capitán fue tan constante, tan profesional, tan madridista. Lo que hizo por el club no se borra con audios filtrados ni con sospechas veladas. Raúl fue el corazón del Real Madrid en su etapa más simbólica. Y eso no se entierra tan fácilmente. Ahora queremos saber, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Raúl fue víctima de una cacería política o responsable de su propio final? ¿Fue un mártir del sistema o parte del sistema que terminó colapsando? ¿Debió el club honrarlo más, o fue su despedida el reflejo exacto de lo que había sucedido detrás de cámaras? Déjanos tu impresión, porque en Escándalo Total nos importa lo que piensa la audiencia. Y sobre todo, queremos saber. ¿A quién pertenecen los mitos, al club o al jugador? Dicen que algunos héroes están condenados a desaparecer en silencio. Que cuanto más brillan, más incomodan. Y Raúl González Blanco fue uno de esos héroes. Un símbolo de otra época, cuando los ídolos no eran producto del marketing, sino del sacrificio silencioso y la entrega absoluta. A veces, cuando cae la noche sobre el Santiago Bernabéu, aún parece que su figura flota entre las gradas vacías. El 7 eterno, el que corría con los brazos abiertos como un niño, el que besaba el anillo tras cada gol como promesa de fidelidad. Es difícil imaginar que ese mismo jugador se marchó sin un homenaje, sin una última ovación multitudinaria. Como si su final hubiese sido pactado en una habitación sin ventanas, con la sola presencia del poder y el tiempo. Su legado vive en los números, sí, más de 300 goles, más de 700 partidos,
más de 15 títulos. Pero su huella más profunda es intangible. Fue la cara del Real Madrid cuando el club construyó su identidad global. Fue el ejemplo que miraron millones de jóvenes, no solo por su talento, sino por su constancia, su carácter y su forma de entender el fútbol como una religión. Hoy, Raúl sigue vinculado al club, en un rol silencioso, casi fantasmal. Entrena al Castilla, alejado del ruido, como si habitara una versión menor del lugar que una vez fue su reino. Tal vez allí, lejos de los focos, encuentre algo que el estrellato le robó: paz. Y tú, que has escuchado esta historia, ahora sabes algo que muchos ignoran. Que tras el brillo del ídolo había una red de tensiones, decisiones no dichas y puertas que se cerraron sin hacer ruido. Algunos secretos nunca debieron ser revelados. Pero ahora tú ya lo sabes. Raúl no solo fue un jugador. Fue un espejo del Madrid más glorioso y más complejo. Y como todos los grandes mitos, su historia no se cuenta. Se siente.